Estimados colegas, continuamos con el módulo 1 en la tercera semana, y en esta semana se llama el tema Buenas prácticas acuícolas en tilapia y camarón. Se divide en camarón, bioseguridad, tilapia, calidad e inocuidad en el tema de la tilapia, inocuidad en el cultivo de la tilapia, plagas, identificación de peligros, sistemas de análisis de riesgo y control de puntos críticos, consideraciones en la construcción de la granja y consideraciones de higiene. Como ustedes ven, estos temas los vimos en la semana 2, o sea, la semana anterior estuvimos examinando estos temas. Eso de manera general. Sin embargo, ahora vamos a puntualizar un poco en cada uno de los temas que nos ha tocado trabajar para este periodo. Selección del sitio para la ubicación de la granja. Estamos hablando en este caso de camarones. Diseño y construcción de la granja. Dice que las estructuras de bombeo de la granja deben ser compactas, tener seguridad en su diseño para soportar y operar el equipo de bombeo y facilitar la logística operativa y de mantenimiento. También deben ser diseñadas bajo un enfoque ambiental que evite el derrame de hidrocarburos y otros contaminantes a las aguas estuarinas. El diseño debe de minimizar riesgos de accidente o daños físicos a los operadores. Los tanques para el almacenamiento y suministro de combustible deben de estar diseñados y ubicados de acuerdo a las normas de seguridad establecidas en cada país. El derrame de combustible resulta en pérdidas por muerte o contaminación de los camarones. Exactamente, hay algunas instalaciones acuícolas que sus bombas son eléctricas, entonces ellos utilizan el sistema o la red nacional de energía y pues no tienen el problema de los tanques de combustible, pero muchas utilizan bombas movidas a diésel que necesitan tener junto el tanque de suministro de combustible. Entonces, si se nos derrama el combustible en cualquiera de los estanques o en las bordas de los estanques, entonces estamos contaminando el medio y también arriesgando la producción de camarones que podemos tener. La limpieza de los estanques debe convertirse en una práctica de rutina antes de iniciar el ciclo de producción y durante el mismo. La presencia de materiales extraños dentro de los estanques, alambres, troncos, piedras, palos, etc., puede afectar el buen desarrollo de las actividades de producción, así como la integridad física y bienestar de los trabajadores y de los animales. Al final de la cosecha, para esperar un nuevo ciclo productivo, se debe realizar la limpieza y desinfección de compuertas de entrada y salida, tuberías, tablas y bastidores. En realidad, los estanques, para que sean de un manejo más fácil, deben estar libres de cualquier material extraño y debe ser liberado los estanques o el fondo de los estanques de esos materiales. Por eso es que se impone la limpieza permanente de esos estanques. Es decir, cuando decimos permanente no quiere decir que ya cuando están llenos hay que estar limpiando, no, es cuando se cosechan y ya quedan expuestos, entonces se limpian los suelos, se elimina cualquier material extraño que puedan tener, a menos que sea necesario, se derramó algún componente o cayó algún producto en los estanques, entonces sí habrá que rápidamente actuar para evitar males mayores. En la siembra
en la siembra de poslarva, tenemos que tomar en cuenta el traslado de las poslarvas desde los laboratorios, ya sean que pertenezcan a la misma empresa o se compren a algún laboratorio independiente. Entonces, pero hay que tomar en cuenta el traslado de las condiciones en que fueron trasladadas esas poslarvas, la aclimatación de esas poslarvas a las nuevas condiciones para evitar mortalidades. No se puede llevar esos pequeños animales que son frágiles e inmediatamente colocarlos en los estanques. Eso pues es una práctica ya bastante aprendida de los tiempos que son necesarios dejar para que los animales se aclimaten. Ya digamos que es una práctica normal entre los que manejan los estanques o de acuicultura. El alimento que usamos debe de tener ciertas características. Si ustedes que manejan normalmente estas áreas de producción saben que deben de tener niveles estándares de proteína durante los diferentes periodos que se está dando alimentación a los camarones. Por ejemplo, no es lo mismo una dieta inicial que una dieta final. Pero en cada caso deben de tener un porcentaje de proteína que debe de servir para la etapa en que se encuentra el camarón. Muchas veces en los cultivos, digamos, manejados de manera un poco artesanal, se cree que darles alimento, tal vez hecho en casa, pues ahorra costos. El problema de que tener un alimento con una variable de composición proteica, lo que provoca es que usted tenga diferentes momentos de alimentación del animal y en cuanto a concentración de proteína, y no sea uniforme. Entonces las diferencias en crecimiento pueden aparecer. O sea, si usted se puede o desea hacer alimentos para sus camarones tratando de ahorrar por los productos que a veces tienden a aumentar frecuentemente, entonces usted tiene que buscar cómo tener un nivel de proteína estándar para esos niveles en que los va a utilizar. No se puede, digamos que le da a los camarones en estos primeros 15 días, les da, digamos, a una proteína del 35%, por ejemplo. Pero luego, como es un alimento hecho en casa, entonces comienza y ya no tiene 35%, sino que tiene 33%, luego tiene 38%. O sea, esas variaciones de composición proteica no son lo más recomendable para un crecimiento, para una producción estable. Por otro lado, cuando hay enfermedades que se presentan en los cultivos, puede usarse un alimento medicado, pero ese alimento medicado debe estar autorizado por las autoridades nacionales, ser sometido a registro detallado, estar debidamente etiquetado, información sobre sustancias farmacológicamente activas. El alimento tiene que decir qué es la sustancia farmacológicamente activa que contiene. No puede ser un alimento que esté sin brindar esa información. Y estar dirigido a una enfermedad específica diagnosticada por personal calificado.
se deben respetar los protocolos de uso y el tiempo de retiro. O sea que la enfermedad para la que va a estar dirigido el alimento medicado debe de haber sido identificada por personal capacitado para esos temas. No volvemos y queremos insistir en que no es la aplicación de medicamentos en la acuicultura, no es un tema de sentimiento. Me parece que esto va a funcionar porque le funcionó a mi compadre, porque le funcionó al vecino, porque le funcionó a otro colega que está a no sé cuántos kilómetros de distancia. No, ustedes deben de saber, para ese problema que tienen en su granja, si van a usar este tipo de alimento medicado, debe ser recomendado por personal capacitado. En el manejo de depredadores y competidores, ustedes muy bien saben que estos animalitos que tenemos en la pantalla, que son unas jaibitas, con esas tenacitas que tienen son unos depredadores de primer orden. Son de las plagas en los estanques que se evitan. Claro que los estanques que son manejados mediante filtros, mediante trampas, mediante barreras que no permiten que entren estos animales, pues están libres de ellos, pero en otros no. Entonces hay que tener cuidado con eso de los enemigos o plagas que pueden entrar a los estanques. Deben de tener las suficientes barreras para que no tengamos esos problemas. Las granjas de camarón deben de enfocar sus planes de salud animal en la prevención de enfermedades mediante una buena alimentación, buen manejo del estanque y reducción del estrés también. El uso de medicamentos veterinarios o químicos para tratar enfermedades de camarón debe realizarse con base en lo establecido para las buenas prácticas de manufactura y mediante protocolos establecidos de acuerdo con las regulaciones nacionales o internacionales. O sea, como ven, hay mucha insistencia y está muy orientado a el uso de medicamentos veterinarios. O sea, pero ¿por qué hay mucha insistencia sobre eso? Por dos razones. Uno, porque esos medicamentos pueden ser trasladados hacia los humanos si lo consumen, y también porque en ambos casos, con animales y humanos, también esos medicamentos que muchas veces son antibióticos, crean resistencia en las enfermedades, de tal manera que las bacterias poco a poco, y eso lo saben ustedes, poco a poco van formando resistencia, y al final tenemos que emplear nuevos antibióticos, más caros tal vez, que nos vayan eliminando esos problemas que ya los antibióticos tradicionales y que hemos usado por algún tiempo ya no dan resultado. Por lo tanto, o sea, hay que cuidar mucho de el uso de antibióticos. No es un uso indiscriminado el que hay que tener sobre este tema. Utilizar por principio ético en las granjas camaroneras solo medicamentos veterinarios que han sido aprobados para su uso en los camarones de cultivo. Los antimicrobianos se deben utilizar para tratamientos curativos cuando se está presentando una enfermedad causada por bacterias susceptibles. Fíjense bien en el tema de susceptibles, por bacterias susceptibles. O sea que antes de aplicar un antimicrobiano, tendremos que saber si ese antimicrobiano es útil para el problema que tenemos. Porque puede ser que antes era útil, pero ahora puede ser que las bacterias hayan creado resistencia a eso y ya no sea lo efectivo que era antes. No se deben utilizar antibióticos para planes preventivos. O sea, el usar el antibiótico es ya una etapa superior a la etapa de prevención.
ya que no benefician la salud del camarón y sí conducirá al desarrollo de poblaciones de bacterias resistentes a los antimicrobianos. Es lo que hablamos hace un instante, que es la creación de resistencia a esos antibióticos. Un principio importante del manejo de desechos es su reducción en la fuente, generando una mínima cantidad y bajando el potencial de los peligros asociados. Se deben separar los desechos por componentes tales como material combustible, papel cartón, hojas secas y ramas, entre otros. Material reutilizable, botellas, latas, bolsas plásticas y tanques. Material reciclable, papel, plástico, cristal y pedazos de metal. Materia orgánica, cáscaras de frutas y verduras y otros residuos de alimentos, entre otros. Estamos hablando entonces de manejo de desechos domésticos. Como lo vimos cuando examinamos los temas generales, decíamos la colocación de cada una de estas categorías de desechos en recipientes debidamente identificados por colores y por rótulos para que sea más fácil su manejo. Es decir, si los mezcla de alguna manera, si los quieren reutilizar o quieren hacer algo con ellos, tendrán que separarlos, lo cual eso en ocasiones resulta más caro que si lo hubiéramos hecho desde el principio, la separación de esos materiales. La recogida, transporte o eliminación de los desechos domésticos puede tener efectos ambientales adversos, como contaminación atmosférica y olores desagradables, posibles peligros para la salud por la acumulación de agua contaminada, que es el medio de cría para mosquitos y atrae moscas, entre otras plagas. Cuando se recogen estos materiales, hay que saber exactamente quién o a través de qué vamos a darle salida a estos materiales. O sea, eso que decíamos antes sobre el transporte de los productos acuícolas, que derramaba agua, es lo mismo que pasa también con la basura. Si nosotros no hacemos esa selección y entonces todo lo mezclamos en un mismo saco, vamos a tener esos derrames de agua que pueden causar esa serie de incomodidades y problemas por la proliferación de plagas. Manejo durante la cosecha. Durante el proceso de cosecha es de gran importancia tener personal con experiencia y entrenado para dirigir las acciones que no se presenten ellos en condiciones de salud deterioradas. O sea, cuando van a hacer el manejo de la cosecha, cuando van a cosechar, no deben de tener heridas, infecciones respiratorias o digestivas y otras enfermedades infectocontagiosas. Si tenemos personal trabajando con cualquiera de estas enfermedades o en cualquiera de estas circunstancias, es fácil que se forme un foco de contaminación, que el trabajador sea un foco de infección, no porque lo quiera, por supuesto, no porque él esté deseoso de ser un foco de infección, sino porque tiene infectada una herida, tiene problemas estomacales, entonces eso se va a traducir y hay el riesgo de que se traduzca en los productos que estamos manejando. Dice que también es necesario durante la cosecha llevar registros adecuados para cada recipiente de cosecha. O sea, he visto algunas granjas donde los recipientes son específicos para cada estanque. No se usan estanques mezcla de productos de diferentes estanques. Eso es para que cuando se trabajen sea fácilmente separar o fácilmente identificar si hay algún problema en los estanques. Entonces, si los mezcla, no va a saber de dónde vino ese camarón que está presentando algún problema ya cuando lo tenemos en la mesa de trabajo. Entonces, lo mejor es identificar el origen de cada uno de esos productos. También se debe
se debe llevar y registrar la cantidad de hielo utilizada, la cantidad de camarón, el tiempo que se ha tardado en recopilar o en llenar esos recipientes donde se van a transportar, captura por cada alzada de la red que se usa para extraer el camarón, ya sea que es de las mangas donde se recoge el camarón, y la cantidad de metabisulfito aplicado, si se aplica. Que ustedes todos saben, no tengo mucho que informar al respecto, pero ustedes saben del uso del metabisulfito, que hay mercados que lo aceptan y mercados que no aceptan el metabisulfito. Y el metabisulfito, en el caso de los camarones, se usa para evitar el ennegrecimiento de la cabeza del camarón. Y tiene sus reglas del uso de este producto. Tiene sus concentraciones, tiene sus niveles que es autorizado para poder usarlo. Entonces, si se usa ese metabisulfito, si se usa ese producto, hay que llevar el registro de ese producto utilizado. Estos registros son parte de la trazabilidad y permitirán hacer correcciones oportunas en caso de pérdida de la calidad del producto. O sea, esos registros sirven, los necesitamos para saber cómo nos están funcionando los estanques y cómo nos está funcionando el proceso de captura y de mantenimiento. De tal manera que eso nos permite a nosotros tomar medidas que nos ayuden a tener mejores productos en el comercio. ¿Cuáles son los aspectos de bioseguridad en términos generales en el tema de camarón que debemos tomar en cuenta? No son específicos para el camarón, repito. Estos temas de bioseguridad no son específicos para el camarón. Son, digamos, son generales y los usa tanto el camarón y para otros cultivos. Pero debemos citarlos y debemos conocerlos para saber cuáles son los aspectos que tenemos que cubrir. Control de entrada a la granja, eso es, quien entra se desinfectan el vehículo que entra. Optimizar y programar la fecha de cosecha, o sea, eso no puede ser no puede ser espontáneo. Ya hoy voy a cosechar porque mañana me pidió mi cliente que le llevara. O sea, la programación de la cosecha está relacionado con el mercado, desde luego, con el tiempo en que usted tiene los camarones en el estanque y con, digamos, con los aspectos logísticos de la granja donde usted está trabajando. Manejo apropiado de los camarones a desechar. Si hay camarones, por ejemplo, que ustedes tienen que desechar, por ejemplo, para decirle algo, si aparecieron con mancha blanca y usted tiene que desechar esos camarones, entonces usted tiene que seguir algunas normas y algunos tiene que manejarlos apropiadamente para que eso no se constituyan en un foco de contaminación para otros estanques. Desinfección de las instalaciones y equipos, desinfección de estanques de tierra, desinfección de tanques, desinfección de equipos, desinfección de oficinas, desinfección de otras infraestructuras, sistemas de control y erradicación de plagas. Eso, digamos que todos esos temas que vimos son generales, pero como le digo, ya en el camarón tienen sus aplicaciones y su forma de implementarlas específico. Veamos el caso de la tilapia. Recuérdense que este módulo implica camarón y tilapia. La calidad e inocuidad. ¿Quiénes ven la calidad e inocuidad? Aquí, como ustedes lo conocen y como lo vimos al principio, lo venimos viendo, el Códex Alimentario, que es un código establecido por la OMS y la FAO, organismos de las Naciones Unidas, dan las directrices
para este tema. En cuanto a inocuidad, tomada a veces como sinónimo de calidad sanitaria, como concepto que se refiere a la condición de un alimento para el consumo humano, sin poner en riesgo la salud de los consumidores o causar enfermedades. Esa es exactamente lo principal en estos temas. La inocuidad es a la condición de un alimento para el consumo humano. O sea, eso es. Ellos pueden tener, digamos, fueron bien cosechados, digamos que tenían los pesos correctos y algunas otras características, pero eso no los convierte en inocuos para el consumo humano, sin poner en riesgo la salud de los consumidores o causar enfermedades. Se define como la característica que el producto tiene de estar libre de cualquier sustancia o material extraño que represente un riesgo para la salud de las personas. El control y eliminación de los peligros, ya sean físicos, químicos o biológicos en los alimentos, se ha transformado en una preocupación importante a nivel mundial y es en el proceso de producción, cosecha, distribución y venta donde se pueden lograr estos objetivos. Eso, como les decía, lo de la inocuidad es un tema pues actual, muy importante para los aspectos también, no solo de alimentación y consumo de alimentos, sino también de comercio. Inocuidad en el cultivo de tilapia. Para identificar dichos problemas es necesario detallar los pasos del proceso de cultivo de la tilapia y de esta forma lograr un esquema general de supervisión para aplicar las buenas prácticas de producción en donde se haya identificado un factor de riesgo, ya que la inocuidad puede verse afectada a lo largo del proceso de producción y durante todo el procedimiento es necesario mantener bien identificados los eslabones de cultivo, desde la recepción del producto primario, procesamiento y transporte hasta su comercialización y distribución. Dice que la inocuidad es en todas las etapas, o sea, puede ser que una etapa sea inocua, que una vez salió de ese sitio, de esa etapa, de ese proceso, de ese paso, sea inocuo el alimento. Pero en el próximo se convierta en un alimento que no es inocuo, porque prácticamente en el otro paso sucedió que se contaminó o incorporó sustancias que no son buenas para la salud. Por ejemplo, yo puedo tener un cultivo que es inocuo, pero una vez que lo saqué y lo mandé a la planta a procesar o al centro de acopio para almacenar, entonces, ¿qué me resulta? Me resulta que ahí pueden haber focos de contaminación, entonces ya el producto ya no es inocuo. Por eso es que es necesario visualizar todas las etapas. Las plagas. Contar con un sistema para la disposición final y tratamiento de basuras y desperdicios que minimice el riesgo de proliferación de plagas. La basura puede dividirse en orgánica, reciclable y no reciclable. En caso que la instalación acuícola cuente con el servicio de recolección de basura proporcionado por un ente privado, municipal o nacional, deberá entregar la basura de acuerdo al programa establecido. O sea, ustedes saben, ustedes están en una planta o en un lugar de cultivo y hay un programa de que cada día a las 8 de la mañana o a las 12 del mediodía llega el vehículo que recolecta basura de la alcaldía municipal. Pero usted no tiene lista la basura y bueno, se va el camión o el transporte de la basura, se va y lo deja usted con una basura para el siguiente día. Eso es realmente grave, sobre todo en temas de pesca y acuicultura. El mantener producto para el siguiente día, eso es un dolor de cabeza realmente. En caso de que sean los mismos administradores o propietarios los que deben encargarse de la basura, deberán entregar lo reutilizable y disponer de la basura orgánica en sitios preparados adecuadamente por ellos. Plagas. Cuando se identifique la infestación de plagas, se deben implementar medidas de control requerido y en última instancia el uso de plaguicidas de uso pecuario bajo la supervisión de autoridad competente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de temas que ya los vimos en la semana anterior.
Lo único que aquí, por ejemplo, estamos presentando plagas que ya se refieren exactamente a los alimentos para el cultivo de camarones. Y hace un momento presentamos una diapositiva donde había una pregunta que dice buena o mala práctica, y estamos viendo ahí unos sacos de alimentos. Pero si ustedes se fijan detenidamente y recuerdan todo lo que hemos visto durante las conversaciones que hemos tenido, se encontrarán ahí fácilmente cuáles son las fallas en que está incurriendo esa colocación del alimento. También hay peligros. Aquí está un angulosis, un piojo del pez, que también hay ese tipo de peligro. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior sobre parásitos, bacterias patógenas, hongos y ectoparásitos. Para hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado de estas enfermedades que presenten los peces, es importante la participación del técnico especializado. La prevención es la principal herramienta para evitar la contaminación biológica. Por eso es necesario llevar a cabo un correcto control de medidas sanitarias en todas las áreas de la granja y el personal que manipula el alimento y el producto, con la finalidad de evitar que suceda un imprevisto que ponga en peligro la salud del consumidor. Volvemos al punto, el tema principal y el foco final de todo esto es la salud del consumidor. Aquí hay digamos, agroquímicos, metales pesados como peligros de orden químico, agroquímicos, metales pesados, fármacos y medicamentos de uso veterinario principalmente. Y aquí ven ustedes, hemos colocado el verde de malaquita. ¿Y por qué el verde de malaquita lo hemos colocado? Un país de la región hace algunos años estuvo castigado por no castigado, el término es demasiado fuerte y además no es un castigo, es una prohibición para que pudiese exportar sus pescados a la Unión Europea, básicamente por residuos de verde de malaquita en sus exportaciones. O sea, el verde de malaquita, ¿cuál es el problema? El problema del verde de malaquita es que dicen que es un cancerígeno. Entonces, si hay residuos de este químico, entonces no les permiten pues el ingreso a determinados países. El sistema de análisis de riesgo y control de puntos críticos es lo que hemos venido hablando sobre las regulaciones que tienen el mercado estadounidense sobre este tema. Cuando dice, en caso de detectar cualquier anomalía presente en el análisis, debe llevarse a cabo a identificación del agente causal de la contaminación en este sistema de análisis de riesgo y puntos críticos. Identificación del agente causal de la contaminación, identificar la forma de exposición, separación y aseguramiento del lote o recurso afectado, revisión inmediata por parte del técnico del lote o recurso afectado, aplicar la acción correctiva necesaria, registrar el punto crítico de control, análisis del sistema de riesgo y control de puntos críticos y determinar si es necesaria su modificación, documentar las acciones correctivas. O sea, aquí están una serie y lo pusimos de esta manera solamente para identificar los pasos. Pero de acuerdo al concepto, el sistema de análisis de riesgo o digamos el sistema HACCP permite hacer un análisis general y específico de cada proceso que se realiza. O sea, no un sistema HACCP y la formulación o el diseño de un sistema HACCP no sirve si el producto, digamos, es un camarón, no es el mismo si es una tilapia. O si es un producto congelado o un producto precocido. Cada especie y cada proceso tiene un HACCP. Y lo importante aquí es ir determinando cuáles son los elementos
que deben ser examinados. Si ustedes conocen bien este tema, se acordarán que allá por 2011 se hicieron las últimas modificaciones al tema del HACCP por Estados Unidos, y se establecían nuevos controles y nuevos temas que había que tomar en cuenta. Si uno quiere exportar, ya sea a Estados Unidos o Europa, uno tiene que aplicar las medidas que ellos aplican. Y aquí en el HACCP es un sistema que hay que hacerlo, de otro modo no podrá entrar en el mercado de los Estados Unidos. También, en cuanto a la construcción de la granja, repetimos lo que hemos visto anteriormente: estudio de suelo para determinar la concentración y magnitud de cualquier parámetro, planes de desarrollo de la zona. ¿Sí? Usted tiene que saber, cuando va a construir una granja, tiene que saber si los planes, ya sea municipales, nacionales o regionales, no van a afectar ese lado, esa parte donde usted va a construir su granja. Hay veces, ustedes lo saben, se construyen parques industriales que, una vez construidos, a los pocos años ya quedan en el centro de una zona de residencia. O sea, la planificación o no la tomamos muy en cuenta o no le hicimos mucho caso, pero resulta que esas plantas quedaron en medio de viviendas de la población. También verificar parámetros físico-químicos idóneos para el cultivo de tilapia. La granja no debe localizarse en sitios expuestos a descargas de plaguicidas u otros químicos agrícolas e industriales. Esta es una situación donde una diferencia un poco no tan definida se da en las partes rurales, donde no hay una definición exacta. Hasta aquí llega la frontera agrícola y hasta aquí llega el tema acuícola. No hay. Entonces, a veces eso trae muchos problemas en la contaminación. Yo quiero comentarles que allá por el año 75, 76, el problema del algodón en Centroamérica era un tema bastante importante, y era difícil separar hasta dónde podían llegar las inversiones acuícolas, que en ese momento eran muy pocas, hasta dónde podían llegar y hasta dónde era razonablemente viable poder mantenerla. La granja debe construirse en áreas donde el riesgo de contaminación químico-biológica sea mínima y pueda ser controlable. No debe construirse en áreas de frágil equilibrio o lugares donde no se puedan corregir los problemas relacionados con el sitio. Debe haber separación entre entradas y salidas de agua, de manera que las fuentes y afluentes no se mezclen. Consideraciones de higiene. Dice: respete el no del sector. O sea, dice, hay unos carteles que pueden colocarse donde se procesa o se cultiva, que dice: no fumar, no beber, no comer, no salivar, y le han agregado uno más reciente que dice: no celular. Así que son reglas que son importantes. En el transporte, los vehículos deben ser correctamente revisados antes de cargar los productos, con la finalidad de asegurar las condiciones sanitarias del mismo. Es el mismo para camarón que para tilapia, pero claro, pero los productos son diferentes. O sea, cada uno tiene su propia dinámica. Se deben de manipular de tal manera que se impida la contaminación del producto. Si se cuenta con sistemas de refrigeración, deben ser sometidos a revisión periódica del equipo. Esos transportes que tienen un sistema de refrigeración deben ser chequeados, porque de otra manera de repente tenemos lleno el camión con hieleras, con todo lo que sea, y se arruina el sistema de refrigeración. Las hieleras nos van a mantener, hieleras, termos, vines, como quieran llamarle, nos van a mantener eso por un tiempo, pero si tenemos el sistema de refrigeración, tenemos una garantía mayor de que eso nos va a servir el hielador que llevamos. Llevar a cabo las buenas prácticas de higiene del personal, equipo y utensilios. Los desechos de una granja de peces son por lo general aquellos
que se generan del proceso productivo, tales como eviscerado, residuos alimentarios, materiales empleados, envolturas, bolsas. Los desechos en la tilapia, digamos en las inversiones de piscicultura son esos, o de pescado son esos. En el camarón normalmente pueden ser las cabezas y si acaso están trabajando camarón pelado, pues la concha del camarón, pero el pescado tiene muchos más elementos que de desecho. La importancia de los desechos radica principalmente en cómo manipularlos para que no representen ningún tipo de problema, ni pongan en riesgo la calidad de la granja o la salud de los que laboran en el lugar. La basura generada por la granja debe estar separada en orgánica, inorgánica y desechos químicos, bien diferenciada entre sí y de lo posible separar los materiales reciclables. Los desechos orgánicos provenientes del pescado o de alimentos se descomponen con mucha facilidad y provocan olores y plagas desagradables. Es necesario no almacenarlos, o sea, hay que deshacerse pronto de ellos. Y hay dos, este tema es importante: el abastecimiento de semillas por larvas, alevines y juveniles debería ser realizado de tal forma que se evite el traslado de potenciales agentes peligrosos, productores de enfermedades o parásitos en las poblaciones destinadas al cultivo. Yo en este tema quiero mencionarles que he visto por muchos años la eterna discusión entre los que producen larvas o poslarvas y los que engordan esos animales. La eterna discusión es si yo sufrí, llegan las larvas o alevines a los estanques, pues yo recibí, los que se encargan de engordar, dice, yo recibí estas larvas, pero estas larvas venían enfermas. Entonces, y se me murió un montón de larvas. Entonces, ese laboratorio productor de larvas es de baja calidad. O igual, si por ejemplo tienen tilapia y entonces el animal tiene, digamos, un bajo crecimiento, por lo que sea, o digamos que hay muchos machos, y no, hay una mezcla de machos y hembras, entonces, es que vinieron y se vinieron mezclados, no solo vinieron machos y entonces vinieron mezclados. Entonces, esa es una discusión permanente. O sea, ¿quiénes son los que tienen la razón? Es igual que con los conteos. Es decir, la gente, hay esa diferencia. A veces, pues, se llegan a poner de acuerdo muy bien y todo se resuelve. Pero son cosas que hay que tomar en cuenta.